Muy buen día, hoy 19 de abril, tengan cada uno de ustedes. Y con una palabra para el Espíritu les saluda Jenny, trayendo nueva enseñanza. Venimos hablando del amor, de las clases del amor. Y también iniciamos a conocer del trastorno del amor que de pronto viene a generarse en algunas personas. Ayer hablaba del ególatra. ¿Cuántos pudieron identificar cosas sobre el amarse a sí mismo? El convertirnos en egoístas es ir en contra de lo que Dios quiere del amor a sí mismo. Pero también existe otro tipo de trastorno, el narcisismo. Hoy el devocional tomará este tema y entendamos algo sobre ello. Existe sobre una persona un trastorno narcisista de personalidad que se puede corresponder a un comportamiento ególatra. Este trastorno presenta un patrón general, generalizado de grandiosidad, en el que existe una necesidad de admiración, pero no existe la empatía con el resto de las personas. Es muy difícil de ser aceptado. Así que se trata de un problema que afecta a una persona a nivel individual y también social. Las relaciones que se establecen con otros vienen condicionadas por esta egolatría exagerada o narcisismo. La palabra que nos respalda esta mañana está en Filipenses 2, versículos del 3 al 4. Dice la palabra: no hagáis nada por ambición egoísta o vanagloria, más bien, con humildad, valorad a los demás por encima de vosotros mismos, no mirando por vuestros propios intereses, sino cada uno por los intereses de los demás. Qué interesante encontrar que la palabra de Dios también hace referencia a estos temas, como lo es esta patología. ¿Y por qué surge el tema como el narcisismo? Y es que podemos mirar cómo las enfermedades físicas tienen una respuesta de una enfermedad emocional, de una enfermedad espiritual. Y esto surge porque el alma se atrofia, se enferma cuando le alimentamos mal. El versículo de Filipenses 2:3 nos recuerda la importancia de la humildad en la vida cristiana, en la vida del creyente. Esta virtud se define como esa disposición a reconocer nuestras propias limitaciones y nuestras debilidades, nuestros vacíos, a aceptar la superioridad de los demás sin sentir resentimiento o envidia, porque ahí es donde a veces nos puede estar funcionando como un espejo y nos sentimos soberbios, enardecidos, nos sentimos limitados. La humildad se opone a la arrogancia, la vanidad, la soberbia y el egoísmo, que son actitudes del mundo, que nos alejan de Dios, pero también nos alejan de las personas, de nuestras familias. Entonces, toquemos un poquito el tema de lo que es el narcisismo. Y el narcisismo es ese trastorno de personalidad en que una persona tiene una gran necesidad de atención y de admiración, una falta de empatía por los demás. Las personas con narcisismo pueden tener una autoestima exagerada, una visión grandiosa de sí mismos
y una tendencia a explotar a otros para satisfacer sus propias necesidades. Por eso decimos que el ególatra viene a convertirse en un narcisista. El narcisismo puede afectar de manera negativa todas las relaciones interpersonales. Tiene incidencia sobre el desarrollo del diario vivir de la persona, así como también incide en los que le rodean. El tratamiento para el narcisismo puede tener que incluir terapia y hasta consumo de medicamentos. Si hiciéramos un paralelo para que sea entendible, ¿hay diferencia entre el narcisismo contra el egocentrismo? Y sí, claro que hay diferencia. En el narcisismo se considera que es un trastorno, mientras que en el egocentrismo es un rasgo de personalidad. En el narcisismo se incluye el egocentrismo. En el egocentrismo no se incluye la grandiosidad. En el narcisismo se necesita la atención de los demás. En el egocentrismo no, porque allí el individuo piensa solo en sí mismo. El narcisismo utiliza y manipula a los demás. En el egocentrismo no. En el narcisismo se es patológico, mientras que el egocentrismo puede llegar a considerarse como algo normal porque proviene desde la infancia. Comprender el narcisismo, según la Biblia, es una forma de amor propio que desafía las relaciones sanas y el crecimiento personal. El punto de vista de la Biblia nos enseña la empatía, la humildad, la compasión, que son antídotos contra este comportamiento narcisista. Varios versículos desaconsejan explícitamente comportarse de manera egoísta u orgullosa. Sanar y sobrellevar. La Biblia proporciona orientación sobre cómo podemos superar ese comportamiento narcisista o cómo hacer frente a las personas narcisistas que están en nuestras vidas. Hace hincapié en el perdón, en el establecimiento de límites y en la búsqueda de la sabiduría a través de la oración. Entonces, miremos esta primera parte del versículo de hoy, el versículo 3, y allí podemos mirar que la humildad en la vida del creyente, el significado de la humildad debe estar sumergido en nosotros. Debe ser un fruto del Espíritu cuando habla de un corazón manso, de la mansedumbre. Es una virtud que se define como la disposición a que tengamos la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, a que seamos capaces de aceptar la superioridad de aquellos que están a nuestro alrededor y que no nos despierten ni resentimiento, ni envidia, mucho menos murmuración. La humildad se opone a la arrogancia, a la vanidad, a la soberbia, al egoísmo, que son actitudes del mundo que nos alejan de Dios. La rivalidad y la vanidad de que no debemos hacer nada por rivalidad porque es una competición desleal con otros. Aquí no necesitamos buscar demostrar que somos mejores, que somos más inteligentes o que de pronto somos más exitosos. La vanidad es la idolatría del yo, en la que nos creemos superiores a los demás
y buscamos todo el tiempo la aprobación y el reconocimiento por encima de todo. Ambas actitudes son muy dañinas, la rivalidad y la vanidad. Así que mm, cuando estas dos actitudes están en nosotros, nos llevan a actuar con orgullo, a ser celosos, envidiosos, a vivir insatisfechos con lo poco que tenemos o con lo mucho que Dios les permite tener. Mientras que la humildad y la estimación por los demás implica el ser empático, el no menospreciar a las personas así tengan defectos o así sean tan perfectos. Nosotros tenemos que mirar que las personas merecen respeto. Por eso es importante reconocerlo, que los demás tienen un valor especial, que son seres humanos que merecen nuestro amor. Así no estemos de acuerdo con ellos o así ellos nos hayan lastimado. La humildad nos ayuda a mantener esa actitud abierta, bondadosa, compasiva, el ser empáticos, comprensivos, esa virtud fundamental que nos acerca a Dios y a los demás. Así que la humildad nos hace conscientes de nuestra dependencia y de nuestra necesidad de Dios, que es el único dueño y Señor de nuestras vidas, el que nos ayuda a reconocer nuestra condición de pecadores, el que nos enseña a perdonar, el que tiene misericordia por nuestras faltas. La humildad nos permite relacionarnos con los demás de manera justa y equilibrada, sin imponer nuestra voluntad ni humillar a los demás. Nos permite ser pacientes, generosos, amables, como lo fue Jesús con nosotros. Así que reflexionemos que hoy el versículo 3 nos está invitando a cultivar la humildad, a renunciar a la rivalidad, a la vanidad y a sentirnos superiores. La humildad nos ayuda a mantener esa actitud de amor, de respeto, de servicio hacia Dios y por lo tanto hacia los demás, a ser fieles y auténticos en nuestra fe. Esforcémonos por ser personas humildes en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestros esposos, hijos. Que Dios nos conceda hoy la gracia de la humildad para que seamos verdaderos discípulos en constante aprendizaje y obediencia en este mundo. Mañana miraremos la segunda parte del versículo bíblico, por lo que mientras tanto les invito a que compartan esta enseñanza para que los demás puedan también identificar la importancia de ser humilde y no generar el narcisismo en nuestras vidas. Bendiciones.